del mediodía. Como se los dije, 10:30 de la mañana llegué acá a decirles que el gobierno del presidente Gustavo Petro iba a cobrar lo del desempleo y iba a decir que el aumento del 23% del salario mínimo no iba a tener una repercusión en la disminución del empleo y en la inflación. ¿Se acuerdan que les dije 10:30 de la mañana? Trino del presidente Gustavo Petro hace 38 minutos, o sea, a eso de las 11:10, 11:15 de la mañana, dice el mandatario: a pesar del caos que predecían los llamados expertos y la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República, en el mes de enero siguió bajando el desempleo y esta vez respecto al del 2025. El mes de enero fue de pago efectivo del salario mínimo vital en sus 2 quincenas y dado que hay capacidad productiva instalada pero no usada en Colombia, no se tradujo en inflación ni en desempleo tal como lo vaticinaban los demandantes del salario mínimo vital, sino en mayor empleo generado por una mayor demanda. Sigue bajando el desempleo en Colombia y por eso, yo les decía, el aumento del 23% del salario mínimo no se va a ver hasta dentro de muchos meses más, porque las empresas no son como la del señor Jack Dorsey, que de un solo sopetón echan a 4,000 personas, sino que lo van haciendo poco a poco y esto no se ve en enero inmediatamente la repercusión del aumento del salario mínimo, ni en inflación ni en desempleo. Pero el presidente acá está haciendo trampa, argumentativamente trampa, porque es que, bueno, es que esto es muy usual con el presidente y él dice el desempleo bajó respecto a 2025 y es cierto, si uno compara enero de 2025 con enero de 2026, el desempleo bajó, pues que el salario mínimo entró a mi vigencia hace 20 días. Claro, por eso estoy diciendo. No a usted, le estoy diciendo el trino del presidente. El presidente está, yo tengo la razón, pero es que usted, presidente, compara con el año pasado cuando no había salario mínimo de 23%. Si vamos a ser tan cortoplacistas, el desempleo respecto a diciembre, es decir, hace un mes, sí subió. Normalmente siempre sube el desempleo en enero, el desempleo sube de diciembre a enero. Pero si uno fuera para así, también ser argumentativamente tan tramposo, pues uno diría eso, pero sería tramposo decir porque en diciembre se contrata más gente y tal. Pero además también es tramposo el argumento del presidente porque no dice que disminuyó el desempleo por contratación pública, con gasto de su gobierno, que está contratando más gente en época electoral, porque obviamente eso tiene una implicación también a la hora de la gente tomar decisiones cuando va a las urnas. Sí, si vamos a verlo, el salario mínimo pues no puede meter el dato de 2025 porque pues el salario mínimo no existía. 10:30 de la mañana le dije que el presidente iba a cobrar de esa manera, hace 30 minutos, hace 30 minutos con los mismos argumentos que yo le dije que iba a tener el mandatario. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día en punto y aquí están los titulares de las noticias más importantes con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Fuerte caída del desempleo en enero, menos gente buscando trabajo, pero más rebusque y la cifra de desocupación se ubicó en el 10.9%. Y la Contraloría le puso la lupa a la estrategia del gobierno para el financiamiento climático y advierte limitaciones para monitorear y rastrear recursos locales y extranjeros. Y mucha atención que a pocos días del inicio de la huelga en la electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el Sindicato de Trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos. Las autoridades en Medellín siguen inadmitiendo la entrada de extranjeros por alerta de explotación sexual. Fue capturado en las últimas horas alias El Mono, un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos. Era el encargado de supervisar laboratorios de cocaína en la zona de frontera con el Ecuador. Y el ejército frustró un atentado terrorista del ELN en el Catatumbo. Descubrió un almacén con explosivos y rampas para su lanzamiento. Noticia en Bogotá, la Secretaría de Movilidad confirmó que en 2025 hubo una reducción importante de muertes por accidentes viales. En noticias internacionales, Pakistán bombardea Kabul y se declara en guerra abierta con Afganistán. Hay cruce de versiones sobre el número de muertos. Varios países están ofreciendo mediación. Es noticia en Colombia. Y una de las grandes noticias en Colombia tiene que ver con la sorpresa detrás de la reducción del desempleo y es la salida masiva de personas del mercado laboral. Tuvimos más gente, Marcela Peña, dejando de buscar trabajo. Sí, señora, mire,
Estaban hablando ustedes de la generación de empleo en Colombia, Camila. Se generaron 394.000 puestos de trabajo en el último año, es el reporte del DANE de hoy. Eso explica por qué el desempleo llegó al 10,9%, una nueva reducción. Sin embargo, hubo todavía más gente que se quedó en la casa y dejó de buscar trabajo. Le estoy hablando de 410.000 colombianos que quedaron fuera de la fuerza laboral. Aquí es importante entender que un desempleado es aquella persona que sale a buscar trabajo y no encuentra. Pero si usted decide quedarse en su casa por su propia voluntad, usted no es un desempleado, usted simplemente está inactivo. Pues le cuento, Camila, que 359.000 personas en el último año, la mayoría hombres, llegaron a la conclusión de que no vale la pena trabajar o que no hay que buscar trabajo o simplemente están retirados. No están haciendo oficios del hogar, no están estudiando y no necesariamente son mayores, porque muchos están entre los 25 y los 55 años, que es la edad productiva. Todos esos se quedaron en su casa, no salieron a trabajar y eso es algo que también le ayuda a las cifras de desempleo, igual que ayuda el hecho de que una buena parte de la contratación no salió de la empresa privada. Como lo hemos visto en los últimos reportes, está surgiendo con fuerza el empleo por cuenta propia. Más de la mitad de esos empleos, sí señor, el rebusque, o los empleos, digamos, donde usted no es necesariamente subordinado o no tiene un jefe, representan más de la mitad de esos empleos que se crearon en el último año. Y la empresa privada creó poquitos empleos. ¿Quiere saber qué tan poquitos, Camila? Apenas 17.000. O sea que, bueno, toca ver cómo se desarrolla el tema del desempleo de aquí a los próximos meses para no sacar conclusiones todavía en uno u otro sentido del aumento del salario mínimo. 12:03. Gracias, Marcela. Entre tanto, la Contraloría está haciendo una advertencia muy importante al señalar que la estrategia del gobierno, la estrategia nacional del financiamiento climático, que es manejada, como decimos, por el gobierno nacional, tiene limitaciones para poder rastrear y monitorear los recursos privados y también los internacionales. Mateo Piñeros. La Estrategia Nacional de Financiamiento Climático permite conseguir y ejecutar recursos para enfrentar el cambio climático, especialmente para cumplir las metas de reducción de emisiones. Pues la Contraloría está advirtiendo que en este momento no es posible evaluar con precisión si Colombia está cerrando la brecha de financiamiento climático, pues no hay forma clara de rastrear y monitorear las fuentes privadas e internacionales. Señala la entidad, la falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados. Esta estrategia fue adaptada por el gobierno nacional para poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Está pasando en Colombia. Y en Colombia, a 8 días del inicio de la huelga en la electrificadora de Santander, filial del grupo EPM, el Sindicato de Trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades. Julián Mejía. Ya se completan 8 días